3. Bien, pues bueno, en esta práctica, como ya mencioné, usaremos una herramienta que se llama RPC. Esta herramienta la vamos a ver primero con un ejemplo, que son 3 archivos que viven en el mismo equipo, en la misma computadora, y su ejecución se realiza pues también en una misma computadora. En la práctica ya les puse las indicaciones de que para que este ejemplo funcione y no tengamos problemas, debemos de utilizar una distribución de Linux. En el ejercicio que está propuesto, yo utilicé Ubuntu, ¿sí? Ahí les puse también el número de la versión, creo que era la 18, ahorita lo estoy haciendo con la 20 y no hay mayor problemática, ¿no? También los que tengan problema con tener esta distribución de Linux, en la siguiente sesión veré si podemos ya comenzar a tener nuestra interacción con las máquinas virtuales de Amazon. Pero bueno, aquí en este slide he puesto el ejemplo que viene en la práctica. Son 3 archivos. Si nosotros lo viéramos de manera continua, puedo pensar que es un único archivo, es decir, yo tengo, por ejemplo, este que se llama randomfunción.c, tengo este otro archivo que se llama randomlocal y otro archivo que se llama randomlocal.c también. Sin embargo, si yo veo qué hay dentro de cada uno, por ejemplo, en este nada más hay un archivo, una función main, perdón, en randomlocal. Aquí en negritas, la pura definición o lo que también se conoce como la firma de una función. A ver, permítanme, creo que es que aquí se pasó. Ahí está. Esta debe de estar así, porque si no, no pareciera ser que está extraña la declaración. Aquí tengo una que se llama inicializa random, recibe un tipo de dato long y no regresa nada. Este regresa un double y recibe un vacío que se llama obtiene siguiente random. Aquí ya está el cuerpo de esta función inicializa random, ¿sí? Y aquí abajo también está el cuerpo de esta otra función. Entonces tengo una función main y 2 funciones que en este caso se llaman inicializa random y obtiene siguiente random. Ahorita voy a ir paso a paso. Si ahorita puede ser que te suene un poco extraño los nombres que tienen. Para ir adelantando, es un programa que tú le indicas 2 números. Uno es la semilla, o sea, el número a partir del cual va a comenzar a generar ciertos números. Y después un segundo número que es las iteraciones que queremos que haga con a partir de ese número de semilla, ¿no? Ahorita lo vemos en el PDF y obviamente en la terminal, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta que ya he hecho otras veces es esta. Si yo separo estos programas, estas funciones y están ya en distintas redes, la pregunta que expreso es, ¿ya están distribuidos? Es decir, aquí tengo un programa que se llama random local, otro que se llama randomlocal.c, otro randomfunction.c, ¿sí? No se llaman igual, viven en diferentes redes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí main, ¿sí? Pueden buscar, por ejemplo, inicializa random o la función obtiene siguiente random y en consecuencia deberá de encontrarlas de este lado. Alguien le tiene que ayudar, por supuesto, a main a que pueda conectarse con con estos códigos, ¿no? Como ya lo he platicado en las otras sesiones. Entonces, lo que hace falta es que se agregue una capa. Esa capa, pues, es código. Así se le conoce conceptualmente una capa de software que va a ser código que haga ese trabajo de mostrarme esto, ¿sí? De como si estuvieran distribuidos. Por eso aquí la respuesta es, los programas así ya están en red, pero no están distribuidos. ¿Cuándo ya van a estar distribuidos? Cuando agregue
esta parte del stop y del skeleton, ¿sí? Que es código, que como ya dijimos, pues es donde va a estar lo de las conexiones con los sockets. Y esa capa de software es lo que hace que yo diga que esto es un sistema distribuido. Por eso lo he puesto así en color naranja, porque nosotros no vamos a ver nada de esto que está aquí atrás, simplemente vamos a ver algo que tiene un nombre y que así es como funciona, ¿sí? Entonces, antes de continuar con esta, me voy a ir a la práctica. Esta ya la tienes ahí en el Classroom, ¿sí? Y como ves, lo que vamos a trabajar es ambiente local, luego vamos a pasar a ambiente remoto, o sea, con la llamada tradicional de socket, y finalmente el tan ansiado ejemplo distribuido. Ya mencioné lo que se requiere ambiente Linux. ¿Por qué se requiere ambiente Linux? Porque las bibliotecas que estamos usando y la herramienta tiene ciertas variaciones y, por ejemplo, lo hago en una máquina de tipo por ejemplo, en este caso que tengo una Mac, y en el de Windows, pues ni contarles, porque allí el firewall y una serie de configuraciones que hay que hacer para simplemente ejecutar el código de ejemplo que les estoy platicando, nos llevaría algo de tiempo, ¿no? Entonces, por eso yo sugiero que sea Ubuntu y reitero, ya me avisan si eh, los que tengan problemas para tener esta distribución de Ubuntu, o sea, tenerla instalada, por supuesto, en su computadora, eh, me indican. De todas formas, el miércoles, mi intención es que ya comencemos a iniciar sesión en Amazon Web Service para utilizarlas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que grabarse, cuando yo uso RPC, yo no implemento los sockets. No escribo nada al respecto de sockets. Por supuesto, alguien tiene que escribir el socket, pero esa tarea ya se la dejamos a la herramienta, ¿sí? Nosotros, por supuesto, tendremos que poner en alguna parte la IP y algún puerto, pero la intención es que eso ya no se tenga que estar moviendo, ¿sí? Que sea algo que lo administre en este caso la herramienta RPC, ¿no? ¿Sí? Eh, Nosotros, ¿qué hacemos? Las llamadas a procedimientos hoy son conocidas como servicios, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar este paquete de RPC, ¿sí? Y si tú quieres verificar que cuentas con él, ya había comentado la otra vez, abres tu terminal y pones RPCgen. Si no aparece este comando que te da respuesta, habrá que instalarlo, por supuesto, en Linux, ¿no? ¿Sí? Hay que instalarlo utilizando privilegios de administrador. Ya puse un anexo en la práctica donde también explico cómo haces eso de instalarlo y verificar que tengas la herramienta, ¿no? Esto es lo más importante de esta herramienta. Es una herramienta de Sun Microsystem y generan plantillas de código, ¿sí? Para estos programas distribuidos. Esas plantillas incluyen los stops y los skeletons, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, un código que vive en una computadora, ¿sí? Después, ¿qué vamos a hacer con ese código que tiene tres funciones? Lo vamos a separar en archivos independientes y después vamos a hacer que vivan en otros nodos y pues también en otras redes, ¿sí? Para que puedan ser llamados desde cualquier nodo, ¿no? Entonces, lo primero, nosotros vamos a tener un programa que es un servidor de números aleatorios. Su funcionamiento va a ser como les había indicado. Genera n números aleatorios a partir de otro número, ¿no? ¿Sí? Una semilla, ¿sí? Es decir, tú vas a escribir nombre del programa, el nombre de este programa, le vas a dar una semilla, que en este caso es el 5, y dos, que van a ser las iteraciones o el número de repeticiones que queremos que haga esta generación de números aleatorios. En este caso, en pantalla, para ese ejemplo que he propuesto, pues daría 8 y 12, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora el código. Este programa servidor de números aleatorios va a tener tres archivos. El archivo randomlocal.h,
el archivo randomlocal.c, ¿sí? Y el archivo que es la definición de las funciones, ¿no? Entonces, no los pierdas de vista ahorita con los nombres. Archivo de definición de funciones, randomlocal.h. El archivo con main, pues es un .c, y por supuesto el tercero también es un .c, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, Angélica? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que tiene el archivo randomlocal.h, el primerito? En programación a veces le decimos a esto la firma de la función. Tengo 3 bibliotecas y simplemente digo, ok, va a haber una función que se llama inicializa random, recibe un long y regresa un void, ¿sí? Y después voy a tener otro que se llama obtiene siguiente random, que no recibe nada y regresa un double, ¿sí? Tiene una función o un servicio 1. Eso es todo lo que tiene el primer archivo, este número 1. Este es el código de ese primer archivo. Ahora, voy a tener un segundo archivo, ¿sí? Que es local.c, ¿sí? Que dice contiene el programa principal que manda a llamar a esas funciones, ¿no? Si ves aquí, hemos puesto que incluya randomlocal.h, ¿sí? Que es este que está aquí arriba. O sea, todo este código lo estamos incluyendo aquí. Después, déjenme ver si se ve bien con ese tamaño o así está mejor. Así sí se ve bien, profe. Ok, Sí se ve bien, profe. gracias. Entonces, lo que voy a hacer es declarar 3 variables. En este caso es la semilla, el número que tú vas a poner como semilla, el número de iteraciones, y en este caso una variable entera i, que es la que me va a servir en el ciclo for. Ya saben, lo primero que pregunto es si el usuario pues tecleó 3 parámetros, ¿no? Que en este caso sería el nombre del programa, la semilla y las iteraciones, ¿no? Nombre del programa, semilla, iteraciones, que serían los 3 argument count, por eso se llama argc, contador de argumentos, que serían 3 en la consola, ¿sí? Y básicamente lo que estamos diciendo es que sería algo como esto: nombre del programa, ese sería un parámetro, el 5 sería otro parámetro y el 6 sería un tercer parámetro, que eso es lo que estoy revisando aquí, que sí se cumpla. Enseguida, lo que hago es convertir, ¿sí? Como ven ustedes aquí dice ASCII to integer. ATOI es una función de C donde tomo el argumento de la consola, ¿sí? Y lo asigno a las variables que yo necesito, que en este caso es la de mi semilla, ¿sí? En el mando llamar al procedimiento, ¿sí? Que en este caso es inicializa random y le paso el valor de mi semilla. Inicio el ciclo for con los valores que en este caso tiene la iteración, ¿sí? Y aquí mismo mando llamar también a la otra función que se llama obtiene siguiente random, ¿no? Entonces, a la primera función la llamo aquí y aquí obtiene siguiente random, ya la mando llamar cada vez que el ciclo lo requiera, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ver? Lo que voy a ver es algo como esto que les estoy mostrando en la terminal. Cuando ya lo ejecuten, nombre del programa, le doy un 5 y le doy un 6. Y esto es lo que voy a ver, ¿no? Le estoy colocando 6 iteraciones, por eso aquí aparece 0, 1, 2, 3, 4 y 5 iteraciones, ¿no? Sí, digo, perdón, 6 iteraciones y con la semilla el 5, ¿no? Si yo coloco esto con otro número, ¿sí? Y por ejemplo, nada más le pongo que tenga 3 iteraciones, observaré que ahí están las 3 iteraciones y estoy utilizando como semilla el número 8, ¿sí? Por supuesto, la función random es pues una función que pues es la que va a generar estos números que estamos ahorita nada más para ilustrar, estos números que estamos mostrando para ilustrar cómo usar RPC.
Hasta ahorita, esto que les estoy mostrando no tiene nada de distribuido, no tiene nada de remoto. Es un build programa que genera números aleatorios. Voy a ver el tercer archivo. Recuerden, ya vimos el primero, que es donde están las funciones declaradas. El segundo, que acabamos de ver, que es main. Y ahora vamos a ir al tercero, donde ya está el código de las funciones. Y esta es la interesante porque es la que se van a transformar en RPC, ¿no? Posteriormente. Ahorita nada más vamos a ver qué tienen. Ok, inicializa random, ¿qué hace? Pues manda a llamar a una función de C que ya existe, que se llama sRandom, con un número que es la semilla. Double obtiene siguiente random, pues regresa lo que la función random le envíe, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la diferencia? En la primera, yo pongo un número y le digo que a partir de este número me regrese un número aleatorio. En la otra función no necesito dar ningún número, simplemente le digo regrésame un número y se acabó, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas funciones van a vivir en la misma computadora, ¿sí? Van a estar separadas en 3 archivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tú vas a construir una carpeta, aquí yo le he dicho que se llame sin distribuir, que contenga los 3 archivos que acabo de comentarles. Aquí está, ¿no? Random función C, random local.c y random local.h, ¿sí? Aquí lo he puesto, serían estos tres archivos son los que tú necesitas tener ahí ya declarados. Si yo los observo aquí en el editor para que haya certeza de lo que estoy comentando, ¿sí? Aquí está. Random función.c, como dijimos, ¿qué tiene? Nada más la declaración, perdón, el cuerpo de las funciones, ¿sí? Aquí en el random local.c tengo el archivo main y por supuesto las llamadas a cada una de las funciones. Y en el punto H simplemente digo que es un archivo que contiene 2 funciones que se llaman inicializa random y obtiene siguiente random, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, Dayana? Sí, profesor, todo bien. Gracias. Entonces, bueno, continuamos. Seguimos con lo de la práctica. Aquí, esta carpeta dice que compilemos los 2 archivos, ¿no? Random local y random función.c, ¿sí? Por supuesto, el random local.h, que es el header, ya saben, la H es del header, pues va implícita, ¿no? Yo no la tengo que mandar llamar porque random función.c y random local.c ya la incluyen, ¿sí? Y luego dice que utilice esta instrucción, este comando, ¿no? El compilador de C, y le voy a decir que quiero que compile estos 2 archivos y que como archivo de salida, esta bandera de guión O, me genere un nuevo archivo que se va a llamar random local, nada más así tal cual, ¿no? Entonces copio esa línea tal cual y le doy enter, ¿sí? Y espero que ocurra la magia. Aquí me va a regresar un warning porque estoy utilizando aquí en la impresión un ciento D y debería de ser un ciento F, ¿no? Eso tengo que modificarlo. Nada más para verificar que sí se generan los archivos. Vamos a ver, otra vez lo voy a volver a ejecutar, a ver si alcanzamos a ver. Creo que no se alcanza a ver aquí que lo acabo de ejecutar. Pero bueno, es la compilación, si no de cualquier forma tú en tu computadora lo puedes ver. Y luego pues ya viene lo que ya les había mostrado hace un momento de mandarlo a ejecutar con 2 números, ¿sí? Y listo, ¿no? Hasta aquí pues reitero, estamos haciendo un ejercicio muy simple, no tiene nada de extraordinario. Ahora vamos a comenzar a ver lo que tenemos que hacer para ya trabajarlo en distribuido, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a ver, esto sí es totalmente nuevo,
¿Cómo convierto la llamada local a procedimiento remoto? Lo voy a hacer con un archivo de especificación, un archivo que va a tener como extensión .x. Esa interfaz de programación, ¿sí? Va a contener tres cosas: el nombre del programa, la versión y el servicio. Muy bien. Vamos a tener que escribir este archivo tal cual lo dice aquí. Aquí le hemos puesto randprog o programa random. Este nombre tú lo decides, es como tú decides bautizar a tu hijito a este programita. Le puedes poner aquí si quieres programa Juan o programa Pedro o como tú quieras. Después, lo que sí sigue es que vamos a tratar de respetar por convención que el nombre que pongamos aquí, pues también nos sirva para seguirlo referenciando. Y aquí va a tener la versión de este programa. Enseguida va a tener la declaración de las funciones, ¿sí? Y va a tener asignado un identificador. En este caso es el 1 porque es la primera función o servicio que yo declaro. Y la segunda que va a ser obviamente el número 2. Ramverse o la versión de este programa es la número 1. ¿Dónde lo veo eso? Aquí por eso lo he puesto en color pues un poco como rojo oscuro. No sé cómo se vean sus pantallas, pero esta versión es este número que está aquí, por eso tiene la llavecita. Entonces, la versión de este programa es la número 1 y el programa como tal, para nosotros como seres humanos, yo lo he bautizado como RAMProg, pero por supuesto para la máquina este nombre va a tener un identificador. Este identificador, como que en este caso es 0x3 y varios unos, es un número que es propuesto por nosotros, pero existe un rango válido para hacerlo, ¿no? Yo he colocado en el anexo un pequeño documento donde viene descrito con un poco más de detalle esto, por si te interesa saberlo. Si no, pues simplemente puedes tomar este número y seguirlo utilizando, ¿no? Entonces, este archivo rand.x, no olvides que es una interfaz entre el cliente y el servidor. Es el que va a empezar a ayudar a convertir todo a distribuido y es nuestro parte fundamental o el corazón de nuestro middleware. Este archivo, ¿quién lo va a leer? No está escrito en lenguaje C, por supuesto. De hecho, tiene extensión .x, ¿sí? El nombre que tiene en este caso Rand, pues se lo propusimos nosotros, se pudo haber llamado Juan y no pasa nada. Este archivo es el que lee el RPCgen, ¿sí? Esta herramienta que les he mencionado, esta RPCgen. Tú aquí le puedes pasar el archivo. Ahorita me va a mandar algunos errores seguramente porque no tengo en esta versión instalado todos los servicios. Ah, no, no me mandó nada. Ahí está. Pensé que me iba a marcar un error porque hay ciertos servicios que cuando instalas RPCgen deben de estar funcionando. Ahorita les explico por qué. Pero bueno, esta herramienta lee este archivo. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Déjenme ver si aquí en en el explorador, sí, se alcanza a ver que ahorita se generó este, ¿no? 1628, este otro y este otro, ¿sí? De hecho, voy a volver a ejecutarlo para a ver si se alcanza a ver reflejado que cambian esos valores. Sí cambió, ¿no? Sí observaron ahí. Cambió a, perdón, es que me quedé, estaba a tomar agua. Me quedé sin voz. Bueno, mencionaba que entonces este archivo, tú te debes de aprender esta estructura de aquí en adelante para este ejercicio. ¿Por qué? Porque es el que usa la herramienta para generar las plantillas, para generar el stop y el skeleton y otros archivos que necesitamos.
básicamente es el que va a ayudar a hacer toda la conectividad a través de la red. Para que lo vayas asimilando un poco más fácil, te propongo que a este, por ejemplo, digas, el programa se llama Windows y la versión es la Windows 11 o 10 o 7, el que tú quieras para que, pues ya voy entendiendo. ¿Y cómo se llamaría este de aquí? Pues se podría llamar actualización 2022. Este de aquí podría llamarse actualización marzo 2022 y así sucesivamente, ¿no? Esto más que nada lo comento para que tú vayas asociando lo que acabo de comentar, ¿no? De cómo va a funcionar. Entonces, bueno, aquí después de esto, aquí, bueno, esto que viene aquí explicado es lo que acabo ya de comentar de este archivo RANX y aquí ocurre algo que se le llama que el servidor exporte los servicios. ¿Cómo que exporte los servicios? Se los puse ahí como tarea para que cuando ya lo estén haciendo ustedes en el código, ejecutándolo, por supuesto, puedan visualizar a qué se refiere esta palabra de que exporta los servicios, ¿no? ¿Sí? Y que observemos que los nombres de los procedimientos de estos servicios son los mismos que los del programa randomlocal.h, pero que se escriben en mayúsculas, ¿no? Que las funciones también van a estar numeradas y, bueno, como ya dijimos, número 1 y número 2, aquí ya les he puesto en su reporte, incluye qué significa o qué representa cuando yo digo que el servidor exporta, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, dice que hay que generar todos los archivos para que las funciones pues estén disponibles remotamente, ¿no? Ya lo dijimos usando el comando rpcgen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice, define un directorio que contenga únicamente el archivo RANX, ¿sí? Y lo ejecuto, ¿sí? Con esta instrucción, rpcgen -ca, aquí les he puesto que la C es de ANSI C, y que la A es que se generen todos los archivos de apoyo, o sea, el stop, el skeleton, entre otros. Ustedes van a observar que lo que va a ocurrir es que de este archivo me va a generar todos estos que van a aparecer aquí, ¿sí? De hecho, aquí ahorita en esta versión que estoy trabajando, puedo sin problema ver una pequeña prueba. Voy a copiar el archivo RANX, por cierto, aquí está. Si lo queremos ver, RANX, aquí está. Es el mismo que te he presentado hace un momento. Y nada más para verificar lo que dice ahí, que lo ponga aquí, por ejemplo, en una carpeta, yo lo voy a poner ahorita aquí de prueba. Sí, me voy a cambiar ahí a prueba. Ya estoy ahí. Vamos a limpiar pantalla para que no nos ocasione ruido. Y voy a copiar la línea. Esta que viene aquí. Y listo, ¿no? Ahora me regreso acá. Y ustedes ya vieron cómo se generaron ahorita estos 5 archivos. Voy a borrarlos para que lo veamos así en vivo. Ahí están. Y ya se generaron esos 5 archivos. Si yo me voy a revisarlos, de hecho voy a cerrar todo esto. Voy a revisar qué son todos estos archivos que se han generado. Pues son lo que les digo, el stop y el skeleton. De hecho aquí dice, ¿no? A prueba de ingenieros, ¿no? Please, no edite este archivo, ¿no? Lo generó rpcgen. Ahora, no es para alarmarme de ver todo este código que se ha generado aquí, que tiene apuntadores a funciones, que tiene apuntadores a variables. En realidad, este archivo como tal no lo vamos a ocupar. Simplemente para nosotros va a ser informativo. Incluso aquí ves que, mira, le ha puesto un número de versión y listo, ¿no? Sí, ese es para el RAM.h. Vamos a ver qué nos puso aquí. En este otro también dice que no lo edite, ¿no? Sí, que lo generó. Fíjate qué ha hecho él aquí. ¿Qué dice aquí?
stream o datagram. O sea, estamos hablando de que vamos a hacer comunicación como flujo, como streaming o como datagram, ¿sí? Reitero, es bastante código nuevo. Aquí tú te darás cuenta cómo aparece ya la función inicializa random, obtiene siguiente random. ¿De dónde la sacó? Pues del RANX. Y aquí, esto que está ocurriendo aquí, ya lo detallaré con un poco más de detalle. Válgase la expresión, ¿verdad? Dije, lo detallaré con más detalle. No, lo explicaré con un poco más de detalle. XDR en estos códigos significa External Data Representation. Quiere decir que no nos casamos con un tipo de datos. O sea, para no entrar en los detalles de que si un entero vale 2 bytes o 4 bytes en un sistema operativo, lo que hacemos es definir tipos de datos externos que sean compatibles con la mayoría de los sistemas operativos para que no tengamos que estar haciendo esos castings. Pero aquí la noticia que yo quiero resaltar es que observes que todo este código fue generado de manera automática por la herramienta. Y aquí ya viene todo lo que tiene que ver precisamente con los casting de los datos. De hecho, una vez más, ¿no? Advertencia para ingenieros, no edite este archivo, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice el servidor. Aquí sí, no me está diciendo que no lo edite. De hecho, me dice, ok, este es un código de ejemplo que lo generó RPCgen y te dice, son solo qué? Plantillas. Y tú las puedes utilizar como línea guía para desarrollar tus propias funciones. No quiere decir que la uses tal cual, pero realmente todos las utilizamos tal cual, ¿eh? Aquí viene la función inicializa random, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Inserta el código del servidor aquí. Inserta el código del servidor aquí. O sea que tú aquí o nosotros sí tenemos que llegar y escribir código aquí para que funcione. Mismo caso, RANCLNT, otra vez, nada más es información. Aquí nos dice, no editemos este archivo, pues no lo voy a editar. Y entonces, ¿cuáles íbamos a editar? Solo dos archivos, client y server, ¿no? Aquí no nos da ninguna advertencia, de hecho sí nos dice, desarrolla tus propias funciones, ¿sí? Si tú observas el cliente aquí, ya trae la llamada. Esto que tú ves aquí se parece mucho a lo de los sockets, ¿verdad? Cuando poníamos la creación del socket y que se conectara con el socket, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, Eric? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces me regreso a la práctica, ¿sí? Ya observé que esta herramientita me va a generar archivos nuevos, que son ¿quiénes? El stop, el skeleton y otros. Aquí están todos completitos, ¿sí? Ahorita, de los que tú viste que me generó, podrías indicarme, oiga, pues son 3, 5 archivos. Y aquí en la imagen, pues yo veo más de 5 archivos. Sí, por supuesto, porque aquí ya tengo el código que generamos y también además el makefile que voy a necesitar para la compilación en Linux. Aquí en esta versión que tengo de sistema operativo de Mac, no genera esa parte. Aquí doy una explicación muy simple de cada uno de estos archivos, ¿sí? Dice, se generó automáticamente. Y entonces tú con toda justicia, si no lo haces en Ubuntu, me podrás decir, aquí no se generó. No se generó este archivo que la práctica dice que se generó makefile.ran. No está aquí, no se generó. En efecto, no se genera. Tiene que ser, insisto, en una distribución de Linux para que veamos todo, ¿no? RAN CLNTC es el stop del cliente. RAN SBC es el esqueletón del servidor. Dice, normalmente no se modifican. Los stops y los skeletons normalmente dejamos que la herramienta sea quien los administre. Y aquí sí, ¿no? RAN.h, pues ahí vamos a incluir nodos, carpetas del cliente, del servidor,
Lo mismo en el cliente, aquí de este lado, va a haber un esqueleto, ¿no? De este programa, con las llamadas sin implementar. ¿Qué significa sin implementar? Esto que viene aquí, ¿no? Aquí están las funciones, perdón, y aquí me dice, pues inserta tu código, ¿no? En el caso del cliente, también están las llamadas, aquí está, pero no viene más detalle, ¿no? O sea, dice, bueno, mándala a llamar y almacenalo en Result 1 y en Result 2. Pues sí, y luego, pues bueno, eso es precisamente lo que me está indicando aquí. Es un esqueleto, ¿sí? Y requiere modificación del programador. No están implementadas, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Si yo voy y veo entonces al cliente, aquí estoy, archivo del cliente, inicializa random, entonces yo debo de hacer algo aquí adentro, escribir algo, pues para que esto tenga sentido de que la está mandando llamar. Otra cosa que quiero resaltarte, en todo este código que te estoy mostrando, yo no veo en ningún momento aquí que se haya creado un socket, un puerto, que se haya indicado una IP, no viene nada de eso porque aquí ya estamos en distribuido, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí están las definiciones. Dice que inserte los servicios. Insertar es escribirlos, por supuesto. Que lo compile y listo, ¿no? ¿Sí? Aquí ya les puse un poco más de detalle con respecto a un editor. Yo aquí pongo el que yo utilizo, que ya saben que es el Sublime Text. Pero aquí lo interesante en estos pasos que he puesto, pues es donde me voy a percatar si ha quedado claro el concepto de lo que quiero transmitirles al respecto de los stops y los skeletons. No es necesario que leas todo el código. De hecho, yo sugiero que no leas a profundidad los códigos que genera RPCGen, o sea, estos que dicen no editar, no es necesario que los leas a profundidad, puedes echarles un vistazo. Si algo no queda claro, pues bueno, a lo mejor vale la pena que en algún momento lo comentemos, pero en realidad la parte que sí es de interés y que está muy, muy enfocada a la materia es esto de aquí, ¿no? Donde, perdón, no es el server, ¿sí? Y el cliente, donde tú digas, bueno, ¿y qué código del servidor voy a escribir aquí? Si estoy hablando que en la versión local yo pongo dos números, 5 y 8, para que me genere números aleatorios a partir de esa semilla y el número de veces que yo lo indique, pues algo de eso debe de estar aquí, ¿no? Y lo mismo en el caso del cliente, o sea, lo manda a llamar y ya que lo manda a llamar y le regreso los datos, pues ¿qué hay que hacer, no? ¿Sí? Eso es, digamos, lo interesante para la práctica, ¿no? Por eso aquí dice, identifica la llamada create, ¿no? CLNT create. Dice que te devuelve un stop. Y ese es el que permite localizar el servicio. Esto es lo interesante, ¿no? Les decía que el stop es como en español decimos la asa de una taza o de un recipiente donde tú lo tomas, ¿no? Donde tú puedes asirte de esa taza, sostenerla. Aquí es exactamente lo mismo. Ese stop o ese extremo es la dirección IP o la dirección Ethernet con la cual tú vas a poder comunicarte. No es que hagamos un socket, sino es a través de este stop, ¿sí? Bueno, aquí doy más detalles de ese apuntador. Y en el caso de el random local.c y de random client.c, dice aquí que observemos que están incluidos y el código de la función local en ese archivo, ¿no? Ejecute el programa, ¿sí? Aquí les he puesto de preferencia con privilegios de administrador usando sudo run server, ¿no? Que si obtenemos un error de conexión, te pido que veas el archivo anexo a la solución que puse ahí ya en el drive, en el Classroom, perdón. En el Classroom puse el drive donde viene este archivo anexo del que estoy hablando aquí y dice que el resultado lo vemos en
la figura 7, después aquí ya con el client y ya cómo se conectó, ¿sí? Y bueno, el resultado final de todo esto que he ahorita comentado y la tarea que va a quedar para ti de este ejercicio práctico. La otra sesión, lo que voy a hacer es mostrar en vivo la ejecución desde el Ubuntu de la práctica que espero ver. Si hay alguna duda con el código, ahí la resolveré. Y una vez que haya mostrado cómo se ejecuta el código en Ubuntu, me pasaré a explicarles lo de Amazon, cómo van a iniciar sesión en Amazon, cómo arrancan su máquina virtual en Amazon para que utilicen Linux y pues puedan, si no tienen en casa una máquina Linux, entonces utilicen ya por vez primera, los que no lo han hecho, su máquina virtual de Amazon, copien ahí los archivos, compilen y ejecuten esta práctica para que la puedan ver en acción. Y reitero, no hay en ninguna parte implementación de sockets, no vemos la IP, no vemos tampoco un puerto, ¿sí? Entonces, una vez que ya hayamos hecho eso, vendrá la parte interesante. Mover el código a diferentes máquinas y observar que se siga ejecutando. Por supuesto, te estoy mostrando un código muy simple, ¿no? Un código que aquí lo puse al inicio. Un código aquí se ven que son 5 líneas. Por aquí podrían ser como otras 15 líneas, 20 líneas. Y aquí vamos a dejar lo que sean otras 10 líneas, 30 líneas. Pero esas 30 líneas, cuando ya las distribuimos, observa todo el código que se genera para hacer posible la comunicación sin tener que usar explícitamente el socket, ¿sí? Es esto que les estoy mostrando aquí, esto es lo que le llamo la capa distribuida, porque es la que ofrece la transparencia, es la que va a administrar la concurrencia, es esa capa de software que le vamos a llamar tengo software distribuido porque alguien se encarga de la red, alguien se encarga de las comunicaciones y yo nada más me debo de encargar de las operaciones que quiero que haga el servidor, que en este caso pues serían tomar el número de la semilla y las iteraciones, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Chicos, Miguel Gómez. Sí, profe, aquí sí. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, hasta ahorita todo bien. Bueno, pues esta práctica es, como les decía, la práctica que ya nos permite enfrentarnos a lo distribuido, a empezar a entender, bueno, ¿y cómo se hace esta parte de que sea distribuido? Cuando uso sockets es programación remota, programación de red. Cuando ya hago cosas como estas que estamos mostrando, esta ya es programación distribuida. Y como observan, las instrucciones, el código, ya no es tan común como lo que habíamos visto antes, ¿no? Este tipo de declaraciones de apuntadores a funciones no son muy comunes que las manejemos nosotros como programadores, ¿no? De hecho, el hecho de utilizar variables con su posición en memoria, como me lo indica el ampersand, si no ubicamos esto en C, cuando poníamos printf por ciento de ampersand algo, el ampersand en el lenguaje C casi siempre es referido a una ubicación en memoria. Entonces, todas estas cosas que observamos aquí, unas son orientadas a comunicaciones, como ves aquí que dice, un socket datagram, ¿sí? Todas estas ya son cuestiones de comunicaciones, cuestiones de conversiones de tipos de datos y por supuesto, ¿no? Lo que tiene que ver con gestionar esas comunicaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí ves un protocolo, ¿no? Que aquí está activo, ¿sí? Entonces, de manera muy general,
Esto es lo que va a ser la práctica 3, que ya está ahí en el Classroom. Reitero, el miércoles la volvemos a revisar ya en ejecución, doy más detalles, vemos cómo la echamos a andar en Amazon, para que el viernes ustedes ya se dediquen a resolverla, a implementarla. Si hay dudas, pues ya me indican el lunes, ¿sí? Y esta práctica, si observan, bueno, ya puse que no se entrega, obviamente, el próximo lunes, ¿no? Puse que fuera de este viernes en 8, o sea que hay buen tiempo para que lo puedas hacer, porque me interesa que lo explores, para que quede bien claro todo lo de distribuidos, ¿sí? Vamos a hacer, por supuesto, también otro ejercicio, porque este que te estoy dando, ya te estoy indicando el código. Vamos a hacer otro ejercicio donde yo no te dé el código, construyamos el código local y luego te digamos, a ver, ahora transfórmalo a distribuido y que lo lleves a cabo, ¿no? ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? No, profe, creo que todo claro. Bueno. No, profe. Muy bien, pues si no hay dudas, preguntas o comentarios, quejas, Profe, cerramos por hoy la sesión y nos veríamos el próximo